Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de cerebro digital, un concepto que se ha venido popularizando en los últimos años, más preciso como desde el año 2015, en donde expertos en productividad empezaron a hablar de algo como cerebro auxiliar, pero tomó mucha más relevancia en el 2017 cuando Tiago Forte lanzó su libro Crea tu segundo cerebro, en el cual, a modo de resumen, impulsaba la creación de un sistema a través de dispositivos para almacenar la información que teníamos en nuestro día a día y de esa manera lograr que la información no se nos perdiera, pero garantizando que pudiéramos acceder a ella de una manera muy fácil. Si nos vamos a la definición de cerebro digital, podríamos decir que un cerebro digital es un sistema de gestión del conocimiento personal, en donde almacenamos de manera ordenada la información y el conocimiento que tenemos para acceder a ella de una manera eficiente. Hoy en día nosotros estamos expuestos a muchísima información, información que recibimos a través de las redes sociales, de los libros, de los cursos que compramos o a los cuales asistimos, también de los congresos, por ejemplo, de los tan aclamados últimamente podcasts o incluso de videos de YouTube como estos. Anteriormente, nosotros para adquirir el conocimiento íbamos a una universidad, a una escuela o tendríamos que asistir presencialmente a algún escenario en donde se estuviera impartiendo un conocimiento. Sin embargo, hoy en día podemos ir adquiriendo información y conocimiento de muchos medios. Entonces, un cerebro digital lo que hace es que nosotros podamos capturar, estas palabras son muy importantes, capturar, almacenar y organizar o categorizar toda esta información, voy a ponerlo por acá en otro color, toda esta información que nosotros vamos adquiriendo en el día a día, para que acceder a ella, nuestro yo futuro, que está por acá, después, pasado un tiempo de haber adquirido esa información, para que pasado un tiempo, este sujeto de por acá, nuestro yo futuro, tenga la capacidad de acceder a ella de una manera mucho más eficiente. Es decir, que sepa dónde encontrar la información y de qué manera la ha organizado o categorizado previamente, pues para que ese acceso sea mucho más amigable, por decirlo de alguna manera. Y es que yo no sé si a ustedes les pasa mucho, a mí me pasaba antes de construir mi cerebro digital, y es que solía leer un libro, ver un documental o escuchar un podcast, y habían unidades de conocimiento dentro de ese contenido que consumía que me parecían importantes y que consideraba que podían ayudarme a evolucionar en mi rol como persona o en mi rol profesional, pero con el tiempo solía perder esa información. No sabía dónde la almacenaba, mi cerebro físico no era capaz de recordarla del todo y simplemente se quedaba en algo bonito que había escuchado, que había leído o que había visto en algún momento, pero que cuando podía usar esa información, pues realmente o no la recordaba o no la encontraba. Eso pasa mucho con los libros que leemos, que subrayamos, tomamos notas sobre el libro y muchas veces lo que termina pasando es que lo recordamos por un periodo corto de tiempo y finalmente termina ese subrayado o esa nota empolvado en una biblioteca cuando terminamos de leer los libros. Y si no crees mucho esto, ponte a recordar, por ejemplo, qué es lo que recuerdas de los libros que leíste el año pasado o de los podcasts que escuchaste en el 2023 y vas a ver que no alcanza a ser el 10% de todo ese contenido que consumiste y de todas esas cosas que querías recordar. Entonces aquí es donde es súper, súper mega útil crear un segundo cerebro. Con un segundo cerebro básicamente lo que tenemos es una estructura como la siguiente. Tenemos acá las fuentes de información, ¿cierto? Fuentes de información, que son esas que les mencionaba ahorita, que son esos libros, las redes, los podcasts. Y con un cerebro digital, estas son las fuentes de información, nosotros lo que tenemos es un sistema de captura, les mencionaba ahorita, almacenar y finalmente tenemos por acá un tema de categorizar. Entonces, este somos nosotros, por acá voy a ponerme de otro color, nosotros estamos por acá
todos los días consumiendo información, ¿cierto? Estamos todos los días consumiendo información de podcast, de redes, de libros y, bueno, de un curso, por ejemplo, ¿ok? Entonces nosotros lo que hacemos todos los días es, de este 100%, por lo general, capturamos un 30%, en donde decimos, de todo esto que capturé o de toda esta información que me impactó en el día a día, lo que quiero recordar y lo que quiero conservar para mi yo futuro, es decir, la persona que seré, este soy hoy, el yo futuro es la persona que seré mañana, que seré en un mes, pero también que seré en 5 años, ¿ok? Entonces, ahí la importancia del cerebro digital, porque nuestro cerebro pues no tiene la capacidad de recordar todo el 30% de lo que consumimos todos los días. Entonces, digamos que de este 100%, volviendo acá, yo decidí que me parece importante capturar el 30%. Entonces, ese 30%, digamos que son estas cositas que vemos por acá, estos fragmentos de información, de conocimiento, ¿ok? Y lo que hacemos es crear un cerebro digital, que es un sistema dentro de una aplicación o dentro de un dispositivo, en donde básicamente lo que construimos son unas bases de datos. Digamos que estas son nuestras bases de datos. Y lo que hacemos es llevar esa información que hemos capturado de por acá y la vamos almacenando en ese cerebro digital. Entonces esto ya empieza a estar almacenado. De esta primera manera estamos garantizando que el conocimiento no se va a quedar en ese libro empolvado, en ese podcast que escuchamos y que nunca volvimos a él. Ya lo vamos a tener centralizado, por decirlo de alguna manera, en un sistema, ¿ok? Más adelante les voy a hablar de las tecnologías que podemos usar para crear ese sistema. Pero ¿qué pasa? ¿Y dónde se vuelve realmente potente un cerebro digital? Y es que toda esta información, si nosotros la dejamos por acá sin categorizar, cuando nuestro yo futuro, volvamos a nuestro color principal, cuando nuestro yo futuro, es decir, cuando en un año queramos acceder a esta información, pues va a ser como buscar una aguja en un pajar. Es decir, vamos a tener tanta información que no sabremos por dónde buscar la información, aunque esta esté almacenada de manera correcta, ¿ok? Entonces, el cerebro digital lo que hace en este punto importante es pedirnos que nosotros categoricemos, ¿ok? Que nosotros categoricemos la información para que después sepamos a dónde recurrir. Entonces, volvamos aquí a dibujar nuestro cerebro digital, nuestras bases de datos de conocimiento, pero resulta que estas bases de datos ya van a estar categorizadas o normalmente también las llamamos etiquetadas, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Digamos que tú, por lo general, aprendes de, voy a poner algunos ejemplos, emprendimiento. Ah, bueno, aquí ya no me están viendo, voy a correr esta, me voy a correr por acá para que me puedan ver, ¿ok? Entonces, emprendimiento, por ejemplo, productividad y culinaria. Ustedes en su día a día pueden estar aprendiendo sobre estos tres temas. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes capturan este 30%, la información, ustedes lo que van a hacer con un segundo cerebro es ir por acá a almacenarlo. Pero lo van a almacenar con un orden, con un sentido, con unas etiquetas. Entonces, cada vez que guarden el conocimiento, van a venir acá y le van a poner una categoría. Entonces, por ejemplo, aquí van a estar todos los conocimientos y toda la información que han ido almacenando con el tiempo sobre, por ejemplo, culinaria. Escojamos otro color por acá y digamos que esto es todo lo que tiene que ver con emprendimiento, ¿ok? Entonces, todo este 30% que tiene que ver con emprendimiento va de manera ordenada y categorizada, ¿ok? ¿Esto qué va a hacer? Que cuando nosotros, cuando nuestro yo futuro, volvamos al color verde, que es el principal, cuando nuestro yo futuro esté por acá tratando de buscar información sobre culinaria, pues ya lo que va a tener que hacer es dirigirse de manera ordenada a la categoría o a la temática de culinaria y encontrar toda la información que ha ido almacenando en el tiempo. Esa es la ventaja de un segundo cerebro. ¿Qué pasa? Un segundo cerebro no únicamente nos va a permitir no olvidar la información o el conocimiento o perderlo con el tiempo,
sino que, como les dije ahorita, va a poder permitirnos hacerlo o acceder a ese conocimiento de una manera mucho más óptima. Es decir, nos va a tomar mucho menos tiempo y la información va a estar ordenada. Y de esta manera, pues claramente va a ser mucho más eficiente para nosotros en el día a día. Si te estás preguntando qué tipo de conocimiento o de información puedes almacenar en un cerebro digital, la respuesta es muy fácil y parece de reina literalmente. Y es que en un segundo cerebro puedes almacenar cualquier tipo de información, desde información que esté relacionada a tu gestión personal, pero también a tu desarrollo profesional. Entonces puedes almacenar un libro de desarrollo personal que hayas leído, un artículo profesional que quieras recordar y que consideres que te pueda servir para un proyecto seguro, futuro. También puedes almacenar cosas, por ejemplo, de entretenimiento o de hobbies. Si tu pasión son los videojuegos o la historia del arte, puedes empezar a crear ahí todo un repositorio de información de manera ordenada que te permita de alguna manera como consolidar todo el conocimiento que vas adquiriendo a lo largo del tiempo. Hay una frase que a mí me ha gustado mucho en todo este proceso de construir mi segundo cerebro o mi cerebro digital, que les quiero leer porque realmente me parece que con esta frase se justifica literalmente la creación de un cerebro digital. Y dice así, abro comillas, la frase no es mía. De nada vale leer o aprender si luego no eres capaz de recordar o recuperar esa información que memorizaste o guardaste en su día a día. Y esta es la frase que realmente es como el determinante. Porque ¿de qué sirve que tú te leas 15 libros al año, esos retos que normalmente nos ponemos en enero, de me voy a leer un libro cada mes o me voy a leer 2 libros cada mes, o incluso mensualmente voy a hacer tantos cursos, voy a invertir en mi educación? De nada sirve todo eso si tú no eres capaz de recordar esa información con el paso del tiempo para que esa información te sirva como un insumo para crear nuevas cosas. Y es ahí donde empieza a tener magia este cerebro digital, porque no es solamente un sistema de memoria o un sistema de almacenamiento. Cuando tú empiezas a meterte en el mundo del segundo cerebro, del cerebro digital, te vas a dar cuenta que toda la información y todo el conocimiento que vas almacenando allí, posteriormente lo vas a poder usar para crear nuevas cosas. ¿Qué tipo de cosas? Proyectos personales, vas a poder desarrollar nuevas ideas de trabajo, incluso para los emprendimientos es muy útil, lo digo por experiencia propia, me sirve para crear presentaciones, conferencias, cosas que finalmente no usaríamos si lo dejáramos todo en nuestra memoria física. Les voy a poner un ejemplo súper claro. Cuando yo trabajaba en marketing, había una etapa de cuando creaba estrategias que siempre era como la más frustrante de todas. Y era que cada vez que tenía que preparar una nueva estrategia para una marca, lo primero que tenía que hacer era enfrentarme ante una diapositiva totalmente en blanco, ¿ok? Y eso hacía que yo tuviera que como que recurrir a mi cerebro físico para tratar de acordarse de cosas que había aprendido previamente que me iban a servir para esa estrategia específica. Si yo hubiera tenido un cerebro digital cuando trabajaba en marketing, para mí las cosas habrían sido realmente mucho más sencillas, porque lo que tendría que haber hecho era simplemente escoger la temática. Recuerden que yo las categoricé. Hagamos el ejemplo, por ejemplo, si yo trabajaba en marketing, ¿ok? Si yo trabajaba en marketing y hacía, por ejemplo, estrategias de SEO, estrategias de pauta, mover esto que se me olvida y no se me ven, hacía estrategias de de rebranding, por ejemplo, ¿cierto? Cuando yo hacía todo esto, de alguna manera, yo siempre me enfrentaba a esta hoja en blanco y tenía que empezar a crear desde cero, tratando de recordar lo que mi cerebro físico era capaz de recordar. Entonces, obviamente, pues no solamente me tomaba más tiempo, sino que también las ideas eran menos potentes, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si yo tuviera ese cerebro digital por acá, oye, en el momento en el que trabajaba en marketing, de manera categorizada, cuando yo tratara de crear algún contenido de SEO, por ejemplo, o alguna estrategia de SEO, yo lo que iba a hacer era consultar directamente esta base de datos y ya no iba a tener que empezar a crear de cero, porque tenía todo un conocimiento previo almacenado, ¿ok? Entonces yo iba a tener
iba a usar menos tiempo en la elaboración de esta nueva estrategia y adicional iba a ser más potente. Porque aquí hay una cosa que es fundamental, que no les he contado en la construcción de un cerebro digital, y es que se empiezan a integrar las fuentes o los conocimientos. No es lo mismo, por ejemplo, comenzar una idea para una presentación o para una estrategia de SEO de cero, buscando en Google, por ejemplo, o en presentaciones previas, que arrancar con una fuente o una base de datos de información. ¿Por qué no es lo mismo? Porque cuando yo empiezo, por ejemplo, haciendo una búsqueda en Google, solamente voy a tener una fuente de información, un dato, ¿ok? Mientras que cuando tenemos un cerebro digital, lo que vamos a hacer es a tener una gran cantidad de información sobre la temática específica e incluso desde diferentes enfoques. Esto lo que hace es permitirnos construir proyectos, ideas, presentaciones mucho más completas, porque lo que nosotros vamos a construir no va a depender únicamente de una sola fuente, sino de las fuentes que hemos ido recolectando a través del tiempo. Bueno, y si a esta altura del video te estás preguntando dónde puedo construir un cerebro digital, la respuesta realmente es sencilla. Hoy en día existen muchas aplicaciones en las cuales se puede construir un cerebro digital. ¿De qué va a depender? De tu afinidad con la tecnología, con la aplicación con la cual te puedas sentir mucho más cómodo. Ahora, yo tengo dos recomendaciones que de algún modo debes tener en cuenta en el momento de elegir la aplicación en la cual vas a construir tu cerebro digital. La primera de ellas es que debe ser una aplicación que te permita tener o alojar múltiples archivos, ¿cierto? En donde puedas poner las unidades de conocimiento que vas almacenando. Y la dos es que sea una aplicación en la cual puedas crear relaciones, es decir, que puedas relacionar una nota con la otra. ¿Para qué? Para que se cree ese sistema relacionado en donde no solo tengas una fuente de información, sino que puedas realizar esas etiquetas o esas relaciones en donde si tú vas, por ejemplo, a la temática de culinaria que poníamos en el ejemplo, pues veas o puedas acceder no solamente a la información que tienes en una nota o en un archivo, sino que de manera conjunta tengas la visibilidad de todas. ¿Qué aplicaciones recomiendo yo para crear un segundo cerebro? Bueno, digamos que en el medio se han venido popularizando varias. ¿Cuáles son las más comunes? La aplicación de Obsidian, una aplicación que pueden descargar tanto los usuarios de iOS como de Windows y también es multidispositivo, que es una gran ventaja. Bueno, esa es otra recomendación que sugiero, que la aplicación que elijan sea multidispositivo para que la puedan usar cuando estén en la tablet, en el iPad, en el computador de escritorio, en el portátil, en el celular, ¿ok? Que puedan acceder a ella de manera constante, porque al final ese es el objetivo, tener la información siempre con uno, porque recuerden que un sistema, un cerebro digital es como una memoria, un disco duro que llevamos siempre con nosotros. Entonces, vuelvo al listado, tenemos Obsidian, súper recomendado. Bueno, si van a escuchar los perros ladrando, ya disculparán, así somos los creadores de contenido, tenemos imprevistos. Otra de las aplicaciones que recomiendo, entonces Obsidian, Evernote y Notion, son como las más comunes. Hay otras, claramente, e incluso si tú ya tienes un cerebro digital, estás viendo este video y usas otra aplicación, pues también déjalo en los comentarios para que a las personas que ven este video pues tengan más opciones. Ahora, ¿en qué otras aplicaciones se puede tener un cerebro digital? Vean, en Google Drive, en Excel, en la aplicación de notas del celular, ojito, que la idea es que tengan un ecosistema si van a usar una aplicación como la de notas, en la que también la puedan tener en el computador, ¿ok? Y bueno, yo creo que ya Drive, Excel, incluso en un Word también lo pueden tener porque se pueden crear enlaces. Esas son las aplicaciones en las cuales ustedes van a poder construir un cerebro digital. Ahora veamos entonces cómo se ve un cerebro digital. Antes, debo aclararles que yo he creado mi cerebro digital en Notion y lo he hecho mezclando varias cosas. Primero, una plantilla de Rubén Loan, que es un experto en Notion, con el método Zettelkasten y una adaptación muy personal para una sección del cerebro digital que me parece fundamental tener, ¿ok? Sobre todo para darle flexibilidad al cerebro digital. Entonces les voy a mostrar cómo se ve mi cerebro digital en Notion, ¿ok? Entonces vamos por acá y simplemente ven aquí que yo en mi Notion tengo una pestaña que se llama cerebro digital. Cuando entramos a mi cerebro digital, vamos a ver que está dividido o su estructura se compone de 4
pilares, por decirlo de alguna manera. La primera es la bibliografía. En la bibliografía es donde yo almaceno todas las unidades de conocimiento. ¿Qué son para mí las unidades de conocimiento? Básicamente son todas aquellas fuentes de información. Entonces, por ejemplo, tengo desde newsletters hasta canales de YouTube, tengo otra newsletter, tengo libros, esto es un documental, tengo periódicos, en este caso el New York Times, otra película, ¿cierto? Digamos que aquí es muy importante que te quites los sesgos. A veces creemos que, por ejemplo, de las redes sociales no aprendemos. Y si ustedes ven, por ejemplo, yo acá tengo al señor Mr. Beast porque él da entrevistas y hace videos en los cuales enseña sobre creación de contenido. Entonces, aquí podría tener incluso también un canal de Instagram, también lo podría tener, pero entendamos el conocimiento o las unidades de conocimiento como cualquier fuente de la cual nosotros podemos adquirir conocimiento, ¿ok? Eso sí, espero que si construyen su cerebro digital tengan acá en su bibliografía el canal de Vena Digital. Que por cierto, si les está gustando este video, denle like, comenten y sobre todo suscríbanse, activen la campanita para ver si logramos que este canal empiece a monetizar. Bueno, entonces, por acá tenemos la bibliografía, es la primera parte o estructura del cerebro digital. Recuerden que acá van las unidades de conocimiento. ¿Qué información rescato yo del cerebro, perdón, en la bibliografía? Básicamente, cuando yo entro a la ficha, miren que todo se va componiendo como de fichas, vamos a ver que yo tengo aquí la información del autor o el dueño de esa unidad de conocimiento. En este caso, una youtuber que se llama Sofía Contreras, perdón, es una emprendedora, una empresaria, no quiero que la haya categorizado mal, pero también tiene un canal de YouTube, entonces también aplica que sea una creadora de contenido. Aquí pongo su autor, pongo la URL a su canal y lo pongo en progreso. Esto me gusta tenerlo. Si ven en algunos libros lo voy a tener en finalizado porque también significa en qué estado de consumo estoy. En un canal de YouTube por lo general siempre está en progreso, pues porque el canal sigue vigente y siguen sacando nuevos videos. Pero si por ejemplo nos vamos acá a Crea tu segundo cerebro, tengo el autor, tengo el libro, tengo el link de Amazon. Esto es muy importante porque al final puedo volverlo a comprar para un regalo, puedo recomendarlo, entonces simplemente comparto el link y demás. Y aquí cambia el estado a finalizado. Y aquí voy agregando, o agregué en su momento, porque este es un libro terminado, todas las cosas que yo quise almacenar para mi yo futuro, o sea, las que quiero recordar de ese libro que leí. Si se dan cuenta, es un libro de más de 300 páginas y solo guardé estas cosas. Por eso es muy importante ese proceso de captura. Era lo que les decía, de ese 100% que nosotros consumimos y con el cual nos impacta día a día todos los medios, ¿qué queremos recordar? ¿Qué es lo que queremos almacenar? Entonces aquí yo tengo todas las cosas que pues quise recordar de ese libro, ¿ok? Esa es la primera parte del cerebro digital, el primer eje. Aquí es donde está como lo más grande, el universo de conocimiento. Para mí los extractos son el universo de conocimiento. ¿Qué pasa? Si ven por acá, todo este es mi conocimiento almacenado, ¿ok? Toda esta es la información que desde que empecé a crear un segundo cerebro o un cerebro digital he podido almacenar. Van a ver que hay desde canales de YouTube, newsletters, libros, etcétera, etcétera. Realmente almaceno ahí lo que quiero conservar para mi vida. ¿Qué pasa? Si yo estoy haciendo, no sé, voy a dar una conferencia sobre creación de contenido, sobre cómo empezar a crear contenido, pues va a ser de alguna manera complejo entrar a buscar aquí toda la información uno por uno. Tendría yo que empezar a abrir acá, qué tengo yo de creación de contenido. Y creo que esto me puede demorar o hacer que las cosas se vuelvan más complejas. Entonces, por eso es que es importante el punto 3 del cual yo les hablaba y es la categorización de la información. En ese momento de categorizar la información se empiezan a crear estas etiquetas o estos filtros en los cuales yo, de acuerdo a lo que vaya a crear o lo que quiera consumir, pues voy a elegir. En este caso, con el ejemplo, dije voy a dar una charla sobre creación de contenido. Entonces, lo que voy a marcar son cosas que considero o temáticas que considero que le pueden aportar a esa conferencia. Entonces, voy a poner primero la de creator y la de emprendimiento. Recuerden que estas categorías fueron creadas por mí. ¿Por qué? Porque es a lo que me dedico, es el contenido que consumo. Cuando ustedes construyen un cerebro digital, ustedes pueden empezar a crear las categorías que se acomoden a su vida y obviamente al conocimiento y a la información con la que se relacionan constantemente. Por ejemplo, en el primer caso que poníamos, podían poner por ahí culinaria, ¿ok? Entonces, yo ya seleccioné
Content creator y emprendimiento. Ah, ok. Entonces ya sí voy a empezar a ver toda la información que tengo que me puede servir para esa conferencia. Yo les voy a decir una cosa, y esto es muy real. Si ustedes supieran la cantidad de tiempo que yo he ahorrado dando charlas o montando charlas que voy a compartir con cierto grupo de personas con un cerebro digital, es impresionante. O sea, de verdad no se lo creerían, porque básicamente me hace como ahorrarme el 75% del trabajo, porque es información que yo ya tengo, que yo ya en algún momento había consumido y que quise guardar. Y lo que voy a hacer cuando voy a empezar a montar una charla, una conferencia, es simplemente recurrir a la temática y empezar a elegir de esto que, por ejemplo, les mostraba, qué es definitivamente lo que yo quiero incluir. No tengo que empezar a buscar en Google a ver qué es lo que me funciona, de qué autor es, no. Yo todo el día estoy aprendiendo, todo el día estoy adquiriendo conocimiento, todo el día hay información que me está impactando. Entonces depende de mí decidir qué quiero capturar y cómo lo organizo para que después el tiempo, usar ese tiempo sea mucho más óptimo, ¿ok? Entonces así se ve un cerebro digital. Vamos ahora a la tercera estructura del cerebro digital, en donde están las capturas. Eso es una sección que yo creé porque me parece funcional, por eso de que le da mayor flexibilidad a lo que estamos creando. Voy a poner por acá la camarita para que lo vean mejor. ¿Qué encontramos en mi sistema de capturas? En el sistema de capturas vamos a encontrar aquella información que quisimos capturar en un momento en el que no necesariamente estamos dispuestos a organizar y categorizar la información. Ejemplo, estamos viendo una película y vimos un fragmento de la película o una reflexión o una parte del guión que nos gustó de esa película. Normalmente, pues yo lo que hago es no sé, no voy a dejar de ver la película, o lo mejor, lo que normalmente no haría sería dejar de ver la película, pararla, capturar el fragmento de la información que quiero almacenar, abrir mi cerebro digital, meter la información, categorizarla, crear la ficha en la bibliografía. Eso tomaría demasiado tiempo y claramente me desconectaría. Haría que el cerebro digital no sea flexible y se vuelva un poco engorroso. En cambio, con esta sección de capturas, lo que yo hice fue crear un espacio dentro de mi estructura de cerebro digital en donde yo de manera desordenada voy metiendo las cosas que voy encontrando que quiero almacenar. Por ejemplo, salí a trotar. Entonces voy trotando y yo normalmente cuando salgo a trotar lo que hago es ir escuchando un podcast sobre una temática o viendo un video de YouTube. Pues no lo voy viendo, lo voy escuchando, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente lo que voy a hacer es entrar al cerebro digital, entrar a esta sección de capturas y pongo de manera desordenada, eso sí, en bloques de texto, la información que quiero guardar, pero que no es el momento para organizar de manera correcta. Entonces lo pongo aquí y más o menos cada semana podría decir yo estoy entrando a mi cerebro digital, a esta sección de capturas y lo que hago es empezar a organizarla. De esta manera puedo capturar el conocimiento para que no se me olvide cuando termine de ver la película, cuando termine de trotar y no interrumpo la actividad que estoy haciendo, que esto es muy importante, ¿ok? Porque si no, no sería funcional en nuestro día a día, ¿ok? Entonces, eso es lo que hace la sección de capturas. Y finalmente les hablaba del método Zettelkasten, que está por acá, que es un método que tiene la funcionalidad de permitirnos crear nuevas cosas o cosas propias a partir de todo el conocimiento que adquirimos. Porque finalmente, si nosotros estamos en constante transformación o en constante formación, al final lo que siempre queremos es crear nuevos contenidos o crear nuevos proyectos o nuevos emprendimientos o nuevas ideas, ¿ok? Entonces lo que va a pasar es que yo en esta unidad de Zettelkasten, con todo ese conocimiento que tengo almacenado, con el día a día van a ver que uno termina construyendo cosas. No sé si les ha pasado, seguramente sí. Ustedes tengan presentaciones que hayan hecho de conferencias, de charlas, alguna receta que hayan creado desde cero y la dejan ahí, la presentan hoy, ejecutan la receta hoy y al año ya esa presentación no la tienen en el radar, no les funciona, no saben dónde está, crearon un ensayo en papel y una reflexión y se perdió porque lo tenían en una nota en físico. Entonces lo que hace en el Zettelkasten es que podamos almacenar todas esas cosas que nosotros creamos, que son de nuestra propiedad, ¿ok? Obviamente, todas las creaciones finalmente vienen, es como, yo digo que cuando creamos, y aquí el concepto de creatividad, cuando nosotros creamos es porque estamos uniendo cosas
tanto conocimiento, información y experiencias que tenemos en nuestra vida. Entonces, toda la creación es el resultado de un montón de estímulos y pues finalmente con un toque propio, ¿ok? Entonces, en el Zettelkasten eso es lo que podemos encontrar. Yo por mi parte, por ejemplo, he creado productos propios de productividad, creación de contenidos, desarrollo profesional y un tema de un negocio que tengo que es una agencia de infoproductos. Entonces, por ejemplo, si nosotros entramos a productividad, van a ver que todo lo que hay aquí lo he creado yo, ha salido de mi cerebro. Y ahí es donde estoy utilizando realmente el potencial del cerebro. Que recuerden que hay una frase muy popular que dice que el cerebro está pensado para crear y no para almacenar. Entonces, he ahí, por eso es que yo lo que hago es con este Zettelkasten, esperen que se me bloqueó por acá, con este Zettelkasten, básicamente lo que hago es tener mis propias creaciones. Entonces, por ejemplo, este mapa de explicación del significado de productividad o el concepto de productividad, o más bien cómo la productividad entiende la vida y cómo se compone. Eso es una creación propia, es una creación que yo hice a partir de todo el conocimiento que he ido adquiriendo con el tiempo acerca de la productividad. Acá tengo un modelo propio también de cómo hice yo o cómo gestiono yo las actividades de mi día a día. Y lo que les decía, tengo presentaciones que he dado o que he compartido con grupos de personas que son importantes, ¿ok? Entonces, ven aquí, por ejemplo, en creadores de contenido pasa exactamente lo mismo. Yo tengo exactamente todo el contenido que yo desde cero he creado. Ojito, que pues finalmente tampoco es que sea tan de cero, pues porque finalmente he adquirido conocimiento de otros, he tomado inspiración de modelos y demás, y pues finalmente lo que hago es procesarlo, crear un nuevo conocimiento a partir de lo que he adquirido, poniéndole claramente mi estilo. Bueno, y con esto terminan las cuatro etapas, no son etapas, es como la estructura del cerebro digital. Y como ven, lo tengo en Notion. Ojito, que si, bueno, un asterisco, voy a aprovechar. Si ustedes quieren construir un cerebro digital, les ha gustado lo que han visto hasta ahora y creen que pueden empezar a gestionar el conocimiento de esta manera, yo tengo una clase práctica, literalmente, en donde enseño paso a paso a crear un cerebro digital en Notion para que lo tengan en cuenta. ¿Qué incluye la clase? La clase incluye una primera parte, una explicación teórica muy profunda y muy importante comprender para poder adaptarse a un sistema como este, en donde explico cómo surge y cómo funciona el cerebro digital. Y una segunda parte en donde paso a paso les enseño con esta plantilla particularmente a crear su propio cerebro digital. Ahora, cosas importantes. Primero, la plantilla es 100% personalizable, así como yo he ido agregándole cositas a una plantilla original, ustedes también lo van a poder hacer con el día a día. Recomendación, eso sí, inicien con esta, que de alguna manera empezar, la idea no es que se compliquen tratando de hacer cosas nuevas, eso ya vendrá con el tiempo, pero inicialmente mi recomendación es que te ciñas totalmente a la plantilla. ¿Qué más viene con la clase? La plantilla, obviamente van a poder, tienen un link descargable en donde la van a poder duplicar y la van a empezar a usar completamente limpia desde cero. Y adicional a eso, si tienes cualquier duda, inconveniente al momento de crear la plantilla, al momento de empezar a gestionar la información, se te olvidó algo, tienes mi contacto de WhatsApp claramente para que me puedas escribir sin pena, sin gloria, sin nada, directamente y yo te ayudo a resolver eso que te está generando un obstáculo en el momento de crear tu segundo cerebro. O mejor, tu cerebro digital. Bueno, entonces hablemos ahora de esos beneficios que tiene crear un cerebro digital. ¿Cuál es el primer beneficio claro que tiene? Y es que vas a poder centralizar todo tu conocimiento. Obviamente, ¿esto qué va a hacer? Que lo puedas recordar, ¿ok? Y que lo puedas usar cuando lo necesites. Usar cuando lo necesites. Ya no va a pasar eso que tienes un libro subrayado que nunca usaste lo que subrayaste. Dos, de alguna manera te va a permitir, o es un potenciador de la creatividad, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque te pone todo el conocimiento que has aprendido de una temática específica a la mano y de manera organizada. Es un potenciador de la creatividad. Esos son, de alguna manera, los dos beneficios grandes, obviamente hay otros, pero son los que yo más destaco. Primero, centralizar todo, tener como un sistema auxiliar, una memoria, un disco duro, siempre con nosotros al cual podamos recurrir. Ejemplo.
Ustedes están hablando con un amigo y le están comentando sobre una película que se vieron y la película tiene muy buen guión y hace una reflexión sobre el propósito de la vida y ustedes no recuerdan la frase. ¿Qué van a hacer? Cogen su celular, entran al cerebro digital y básicamente es filtrar y encontrar eso. Es esa memoria extendida. Ese es para mí el primero. Y el segundo, lo que les contaba ahorita. Pueden crear nuevas cosas y para eso estamos hechos los humanos, muchachos. O sea, literalmente estamos hechos para producir nuevas cosas, para apostarle a nuestros proyectos, para crear, para aventurarnos a darle una charla sobre algún tema que tenemos conocimiento a una persona, para compartir un Zoom, para hacer un en vivo y hablar de una temática en especial. Esa capacidad de crear un proyecto, de comenzar ese emprendimiento que quieren, va a ser mucho más fácil cuando ustedes tengan un sistema al cual pueden acceder para encontrar las herramientas que necesitan en el día a día. Ahora, si te estás preguntando quién debe entonces construir un cerebro digital, pues yo puedo darte otra respuesta de reina y decirte que todo el mundo debe construir. Estoy por acá borrando. Que todo el mundo puede construir un cerebro digital y que todo el mundo en su vida debe tener un cerebro digital. Sí, eso es verdad, es aplicable. Cualquier persona en el mundo que sea impactada por información o conocimiento en su día a día puede y debería, para optimizarse, tener un cerebro digital. Pero siendo más específicos, un cerebro digital es específico o es de alguna manera óptimo o súper recomendado para profesionales que en su día a día estén expuestos a grandes cantidades de información y que manejen el conocimiento, es decir, personas que estén en constante aprendizaje, ¿ok? Cualquier área, ingeniería, humanidades, medicina. De hecho, mi esposa, por ejemplo, es psiquiatra, médica psiquiatra, y tiene un cerebro digital. Ellos manejan grandes cantidades de estudios, publicaciones, actualizaciones, y eso pues hace que de alguna manera por categorías, ya en su disciplina como tal, pueda tener ese sistema organizado. Ahora, además de profesionales, ¿quién puede tener un emprendedor? Yo, por ejemplo. Me voy a poner más en la categoría de creadora de contenido, pero los emprendedores pueden gestionar ahí toda esa información de, qué sé yo, de proveedores, de relaciones, de estudio. El emprendedor debe estar estudiando día a día y no se puede estar desactualizando. Ahí puede almacenar toda información. Creadores de contenido, ni se diga. O sea, los usos son múltiples. Y personas que simplemente tengan hobbies, como por ejemplo leer, los que aman el cine y la música, un cerebro digital les va a ahorrar muchas frustraciones de cosas que pueden ir olvidando en el camino o de recursos que a veces se nos pasan, ¿ok? Bueno, esto es un cerebro digital. Recuerda que puedes adquirir la clase que tengo de cerebro digital. Vas a poder hacer con mi plantilla tu cerebro digital. Muy importante, si tú no sabes usar Notion, no te preocupes porque en un apartado de la clase enseño a cómo crear paso a paso la cuenta en Notion y cómo llegar a duplicar la plantilla para empezar a usarlo. Ojito que no es un tutorial 100% de cómo usar Notion y sacarle el máximo provecho, eso es otra cosa, es cómo aprender a usar Notion para poder ejecutar ahí tu cerebro digital. Lo puedes tener ahí. Recuerden, les voy a dejar el link de Cerebro Digital de la clase en la descripción de este video. Y si tienen alguna duda, no duden en contactarme, sea a través aquí de un mensaje o directamente a WhatsApp. Espero que este contenido no solamente les haya gustado, sino que también les termine sirviendo. Y no siendo más, nos vemos después con más. Chao, chao y que la fuerza siempre te acompañe.